La clase pasada entonces vimos esta introducción bastante larga, más que una introducción de estados planos, que era cuando, dependiendo si eran tensiones o deformaciones, todas las caras tenían su vector tensión o vector deformación contenidos dentro de un plano. Y eso se daba cuando pasaban estas cosas con los invariantes. Para definir estados planos, generalmente de un estado general, o sea, si me dan un estado general, le calculo los invariantes y ahí puedo ver si es un estado plano. Y hago un cambio de coordenadas, lo resuelvo usando ese plano, que en este caso sería el plano XY, y la dirección Z me queda perpendicular. Casi siempre se usa XY para el estado que estoy resolviendo y Z siempre se deja fuera. Y ahí hemos visto que teníamos dos casos, que puede ser estado plano de deformación, cuando fuera de ese plano las deformaciones eran ceras. Entonces, esta es la componente asociada a Z o asociada a 3 si estamos en principales. Generalmente siempre usamos esas coordenadas. Z o 3 que vale 0. Y vale 0 la componente 3, 3 y la componente 3, 3 y la componente 1, 3, 2, 3. Esto tiene implicancia sobre la tensión, donde las tangenciales valen 0 para Hooke y la 3, 3 se puede plantear una relación en función del parámetro de la ME o en función del parámetro de Hooke. Nuevamente, estado plano se define por esto y estas cosas que estamos hablando de tensiones valen únicamente para Hooke. Plantean plasticidad y el punto plastifica y sigma 33 no va a valer el lambda, el primer coeficiente de la ME por esto, porque esto vale únicamente el régimen elástico lineal de Hooke. Si cambian eso, cambian todas estas relaciones. Entonces, esta matriz nuevamente es la matriz de elasticidad de estado plano, no es la matriz de estados planos. Cambian el comportamiento, tendrían otra matriz. En el caso de formación, pasar de esto a esto es automático, matan filas y columnas. Entonces, si hubiesen conocido esto para otra relación constitutiva, otra relación lineal o plasticidad, si conocían esto, sacaban filas y columnas, llegaban acá. Y les quedaba otra matriz, porque hubiese sido otro comportamiento constitutivo, pero la idea era la misma. Llegan acá y después ven cómo despejan el sigma 33, que existe, pero bueno, lo pueden calcular siempre en función de los otros coeficientes. No será la ME, será otra cosa. Vimos cómo se escribe si usamos EIMU, que estamos acostumbrados a hacer EIMU, y generalmente en los libros aparece esta. Y si le calculamos la inversa, llegamos a esto. Nuevamente, en la mayoría de los libros aparece de esta forma, porque aunque tal vez para hacer cuentas y ejercicios a mano a veces es incómodo, después casi todos los problemas se plantean del lado de las deformaciones. Entonces, conocen esto y después van a tensiones. Bueno, otras relaciones y después lo mismo con tensiones. Ahora lo que son cero son estas cosas y eso implica algo sobre las deformaciones. Si seguimos estando con Hooke, estas cosas son cero y casi siempre eso se va a dar, inclusive con otras relaciones constitutivas. Se suele respetar que estamos llenos de ceros, excepto este numerito. Entonces, esto se suele dar. Lo que no se suele dar es cuánto vale epsilon 33. O sea, epsilon 33 vale algo. Lo que vamos a ver, lo que vimos nosotros es para linealidad de Hooke. Cuando lo vemos para otras linealidades, no le queda este valor. Después, la idea es la misma que hablemos recién para deformaciones, con la diferencia que, vuelvo un segundo para atrás, como los ceros están de este lado, no puedo simplemente sacar filas y columnas. Una opción es invertir esto, pasarlo al otro lado, conseguir esta compliance matrix, que no sé cómo se llama en castellano, y a esa matriz sí sacarle filas y columnas. Esa es una opción. Habíamos visto que, bueno, lo de recién es
material isótropo lineal de Hooke. Si tienen ortótropo lineal, les queda de esta forma. Si tienen otros comportamientos, les quedará de otra forma, pero siempre pueden plantearlo. Siempre que sea estado plano, plantean estas relaciones y llegan a un sistema reducido. Que nuevamente no reducimos a hacer una matriz chica, reducimos por la simplicidad del problema, o del problema numérico, o de la solución analítica, que vamos a ver dentro de un rato. Este dibujito no era estados planos, era simplemente para hablar de estados de tensión y circunferencia de Moore. Y después vimos los ejemplos que se pueden resolver, algunos de los ejemplos que se pueden resolver estados planos. Que el caso más significativo de estado plano de tensiones son las chapas, y el más significativo de estado plano de deformaciones son cosas de suelos. En suelos, la mayoría es esto, y después para tensiones tenemos chapas o vigas relativamente. Este era un caso en suelo. Acá vemos más casos de estados planos de deformaciones, que son suelos o tubos, y estados planos de tensiones, que son vigas, generalmente para que se parezca más a un estado plano, necesitamos una viga donde una dimensión, una especie de barra donde una dimensión es más grande que las otras dos. Entonces, ese espesor tendría que ser lo más chico posible. En una viga normal ya empezamos a tener cierto ruido, y cuando la viga empieza a tener fracturas, si es de hormigón, tenemos todavía más ruido todavía. No es perfectamente plano de tensiones, de hecho no es muy plano de tensiones, pero si tenemos que resolver un estado plano, se parece más a ese estado plano. Esto lo mismo recién, una viga a gran altura. Era un ejemplo de una excavación que cuando hacemos el modelo 2D, algunas cosas siguen la relación de estados planos y algunas no. Entonces, si usamos un estado plano para todo esto, intentar pensar en qué me puedo estar equivocando y dónde puede haber errores. Y habíamos agregado a esta diapositiva axial simetría, que no es un estado plano, pero que es un estado que se puede resolver estudiando solo un plano. Resolvemos un plano y cuando hacemos el modelo, hacemos un modelo 2D, pero no es un estado plano porque fuera del plano tengo tanto tensiones como deformaciones. Entonces no puedo asegurar que no tengo una de esas dos fuera del plano. Es algo que puedo resolver como un plano. El resumen era este, y acá habíamos cerrado la clase. Estados planos de tensiones. El caso más significativo son chapas. Estas cosas son cero, y esto implica algo sobre las deformaciones. Estado plano de deformación, los suelos suelen ser caso más usado. Y eso implica esto sobre las deformaciones, y implicará algo sobre las tensiones. Y ese que tenemos acá depende de la relación constitutiva. O sea, ¿cómo es esto? Y axial simetría, como dije recién, no es un estado plano, pero se puede resolver estudiando solo ese plano, porque lo que queda fuera del plano queda relacionado con lo que tenemos en ese plano. Parece un trabalenguas. Bueno, todo esto se puede resolver en 2D, y cuando digo modelos 2D es modelos analíticos o modelos numéricos. Las ecuaciones analíticas 2D existen para estos tres casos, y si quiero hacer un modelo de elementos finitos o algo similar, tiene que ser uno de estos tres casos, si quiero hacerlo 2D. Y ahí está nuevamente la potencia de por qué usamos estos estados. Cuando hacemos 2D en el modelo FEM es elementos finitos, perdón. Cuando hacemos un modelo de elementos finitos, ahorramos muchos grados de libertad haciendo la solución mucho más rápida. Y si hacemos esto de forma analítica, nos libramos y sacamos muchas incógnitas haciendo las ecuaciones a resolver mucho más simples.
Entonces, el beneficio no es achicar y hacer una matriz más pequeña. El beneficio es, sacamos incógnitas porque son ceros o no son necesarias calcularlas y hacemos problemas más simples. Y esos son los beneficios de los estados planos o axial simetría. ¿Hay una pregunta de todo esto antes de continuar con otro? ¿Me escuchan bien fuera de la garganta que tengo gastada? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces empezamos a ver un poco de soluciones analíticas de estos casos anteriores. Y empezamos viendo lo que es el problema de Boussinesq. El problema de Boussinesq es para axial simetría, como vamos a darnos cuenta en un ratito, y vale para estas geometrías. Tenemos un sólido elástico, falta decir elástico lineal de Hooke, o sea, el más simple que conocemos. En el espacio, acá estoy dibujando, parece algo 2D, pero intenta ser espacial el dibujo. En el espacio, semi-infinito es porque tenemos una línea, y de ahí para arriba no tenemos nada, de ahí para abajo tenemos este sólido infinito. Entonces, infinito en esa dirección, e infinito en esa dirección, e infinito si estamos usando el 3D en la otra dirección, pero de esa línea para abajo tenemos sólido, para arriba tenemos vacío. Por eso el semi-infinito, con parámetros elásticos. Y aplicamos una carga, una única carga, concentrada en la parte de arriba, en la superficie, en la que separa el sólido del aire. Es decir, si esto intentásemos hacer todo el sólido, tenemos, voy a hacerlo un poco más grande para captar, intentar agarrar ese pedazo. Tenemos un bloque que está haciendo como bloque, pero sería también infinito obviamente para allá. Y aplicamos una carga en un puntito del bloque, en la parte de arriba. Bloque infinito en todas las direcciones, excepto para arriba. Lo que me da Boussinesq es la solución analítica de este caso. Y es axial simetría porque si nos paramos en ese eje, en el eje donde está aplicada la carga, tenemos, esto intenta hacer un eje perpendicular a la superficie del bloque. En ese eje tenemos axial simetría. Es claramente que alrededor de ese eje tengo lo mismo en cualquier dirección, para cualquier ángulo que gire, y eso es la definición de axial simetría. Entonces, tenemos axial simetría alrededor del eje donde está aplicada la carga. La carga es una carga puntual, si no, no podría tener, sí podría. Una carga puntual aplicada en ese punto, y lo que me va a dar Boussinesq son las tensiones para cualquier lugar del espacio. O sea, la carga está aplicada en este punto, pero me da las tensiones de cualquier lugar del espacio, del sólido obviamente, la parte de arriba no tiene nada, las tensiones sobre el sólido en cualquier lugar del espacio, referidas a el punto donde tengo la carga aplicada. O sea, el sistema de coordenadas lo tengo ubicado acá, en el punto donde está la carga, y después Boussinesq calculó las tensiones de cualquier punto en el espacio. Acá es un punto particular, bajando una distancia z, moviéndonos una distancia r. A medida que voy bajando, las tensiones van a ir bajando, y a medida que voy alejándome, las tensiones van a ir bajando. A medida que me alejo del punto, varían, entonces me va a dar tensiones en función de la distancia z y de la distancia r. ¿Por qué en ningún lugar del gráfico me dice la distancia θ que giro en esa dirección? ¿Puede la tensión depender de θ? No, es lo mismo para todos los planos, con cualquier Tengo axial θ. simetría. Porque hay Dale. aquí simetría. Perdón por interrumpirte. Siempre siento que tengo delay o interrumpo mucho a la gente. Pero bueno, justamente como tiene axial simetría, es la misma para cualquiera de los planos.
cuando recién me estaban hablando de los planos, se referían a que, por ejemplo, ese era un plano que estaba intentando resolver, y si yo giro un ángulo θ a ese plano, tiene las mismas tensiones. Entonces, sigma no va a depender de θ, no puede depender de θ porque tengo axil simetría. Dependerá únicamente de z y de r. Si vemos un gráfico de cómo varían esas tensiones, como dijimos antes, a medida que voy bajando, tengo menores tensiones. Entonces, si me paro sobre el eje de la carga, tengo tensiones muy, pero muy altas justo abajo de la carga, que van a ir disminuyendo a medida que me voy alejando. Cuando digo muy, pero muy altas, es muy, pero muy altas, tanto que son infinitas. El problema, uno de los problemas que tiene Boussinesq, que se pueden resolver, es que obviamente justo abajo de la carga, la tensión es infinita. Y digo obviamente porque lo que me da matemáticamente es que tengo una carga, que tiene una fuerza, aplicada en una superficie que tiende a cero, justo en ese puntito. Entonces, si agarro la fuerza y la intento dividir por esa superficie, me termina dando un sigma infinito. Entonces tengo un punto que me genera una fuerte discontinuidad, un problemita, porque la tensión de ese punto vale infinito. Y si me alejo muy, muy poquito, ya no va a valer infinito, pero va a seguir siendo extremadamente grande. Entonces, justo alrededor de la carga voy a tener un pequeño bulbo que voy a tener tensiones bastante irrealistas porque van a ser excesivamente grandes. Pero una vez que me alejo de ese bulbo, empiezo a tener tensiones razonables, bajan con la profundidad, y para cierta profundidad, por ejemplo esta profundidad, si veo cómo cambia la tensión a medida que me alejo en R, es decir, bajo a cierta profundidad, esta, y me empiezo a alejar en dirección R. Cuando estoy acá, vale esto. Cuando me alejo de R, va disminuyendo. Y disminuye de esta forma. Si hubiese tomado otro punto, por ejemplo y me alejaba de R, cuando arrancaba acá, arrancaba en este valor, y este valor es menor a porque me fui más abajo en Z, pero nuevamente cuando me alejo en R, siguen bajando. Si agarro otro punto, es lo mismo, pero lo que termina pasando es que si me alejé en Z y me alejé en R, ya la tensión que empieza a tener a cierta distancia empieza a ser bastante despreciable. Porque lo que sucede básicamente es que esta fuerza se empieza a distribuir en una superficie cada vez más grande. Cuando tomaba este pequeño bulbo, me daba tensiones irrealistas, pero cuando lo distribuyo en un área más grande, me empieza a dar tensiones más realistas. Y va a haber ciertas formas de estos bulbos, que vamos a ver más adelante, que cómo va creciendo entonces las tensiones a medida que me alejo de la carga. Boussinesq resolvió este problema para el caso de Hooke y llega a estas ecuaciones. Es básicamente agarrar la matriz que teníamos antes y aplicarle un caso particular, la matriz de tensiones y formaciones, y ver cómo varía eso en un caso de este sólido semi-infinito, y llegamos a estas expresiones. Estas expresiones representan, son las ecuaciones que supuestamente ploteamos hace un segundo, y podemos notar justamente que en la tensión sigma z sería la tensión de cualquier punto en dirección z, para arriba, depende de R y de Z, y si yo pongo Z igual 0, me da una tensión infinita. Entonces, eso, si grafico justamente este gráfico de acá, es sigma Z, en la superficie, porque si cambio, o sea, tengo que decirle sigma Z a qué profundidad, entonces sigma Z a profundidad 0 para cualquier valor de R,
donde está aplicada la carga me da infinita, a medida que me alejo la carga empieza a ser cada vez más chico. Y esto era el problema que puede surgir porque en ese punto tengo una tensión infinita. Pero bueno, tenemos la fórmula para sigma z, la fórmula para sigma r, la fórmula para el sigma θ y el rz. Esto nuevamente no es un estado plano porque tengo esta componente. No depende de θ, todas estas funciones dependen de r y de z, de r y de z, de r y de z, z, de rz, de la carga, obviamente, y de nada más. Pero tengo una tensión en dirección θ. Boussinesq resolvió esto y después con esto hubo mucha gente que lo usó para resolver otras cosas. Porque si tengo sigma, y tengo el sigma completo, o sea, tendría el tensor, puedo ir y calcular el tensor de deformaciones. Una vez que resolví cuánto valen las tensiones, puedo calcular cuánto valen las deformaciones. Y puedo buscar cuánto vale cada uno de los épsilons, cada una de las deformaciones, en función de RZ y obviamente Q. Eso intenta hacer en función de. No es un vector RZQ. Lo que intento decir, mejor lo escribo como se escribe correctamente eso. Disculpen. Me olvido que acá no hay comandos. Epsilon es función de RZ y Q. Y puedo calcular las deformaciones. Y si puedo calcular las deformaciones, lo puedo llevar un paso más adelante y calcular los desplazamientos, que generalmente se pone como delta. Puedo calcular los desplazamientos que sufre cada uno de los puntos de mi terreno. Empiezo a hacer un poco de matemática, y no es, esta parte de la matemática es difícil. La matemática difícil la hizo Boussinesq. Esta parte de la matemática es fácil, no es difícil. Boussinesq resolvió esto, multiplico por E y nu, llego a esto. Integro, y es hacer un integral, y llego a esto. Y puedo calcular los desplazamientos de cada punto de mi terreno, de mi sólido semi-infinito, y esto tiene bastante aplicación en suelos, porque puedo calcular el asentamiento, cuánto baja el terreno cuando aplico una carga. Y me da el asentamiento, no solo de cuando aplico la carga, sino de cualquier lugar que está cercano a donde aplico la carga. Ahí es cuando nos aparece el pequeño problema de que si yo quiero calcular mi desplazamiento, ese desplazamiento es la integral del épsilon. Y si sigma era infinito, épsilon me va a dar infinito cuando intente integrarlo en justo abajo de la carga. Si yo quiero calcular el desplazamiento abajo de la carga, no puedo integrar ese valor infinito porque voy a tener un problemita matemático. Entonces lo que se hace es, en vez de integrar simplemente de 0 a la profundidad que lo quiero calcular, cambian eso y le ponen un cierto valor, no sé cómo llamarlo porque generalmente epsilon se usa para un valor pequeño, un cierto valor muy pequeño e integro de ese valor pequeño hasta z. Eso quiere decir que cuando vaya a calcular el delta de ese punto, simplemente suprimo las deformaciones que ocurren en ese bulbo, en un bulbo pequeño, y numéricamente lo podemos hacer tan pequeño como querramos, tampoco tiene tanto sentido hacerlo excesivamente pequeño. Si quiero calcular la deformación de una columna de suelos, no tengo que ir al micrón y despreciar un bulbo de un micrón. Si yo desprecio las deformaciones en 1 centímetro de suelo, el desplazamiento me da lo mismo. Entonces, integro simplemente a cierta distancia de Q. Entonces hago un integral tomando un límite no igual a 0, y puedo calcular los desplazamientos ahora sí de cualquier lugar de mi continuo, y van a ser desplazamientos que no van a dar infinitos. Van a dar mayores acá abajo, y a medida que me alejo, me van a dar cada vez más chicos. Esto
Es útil, pero así como lo estoy planteando, estoy calculando desplazamientos debido a una carga puntual. Y hay pocos casos donde donde tengo una carga puntual y me importa calcular el desplazamiento debido a una carga puntual. ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer si queremos calcular el desplazamiento de otra cosa que no sea una carga puntual? Usar una carga unitaria para poder después aplicarlo en la superficie. ¿Cómo haces eso de usar una carga unitaria para después aplicarla a la superficie? Buena pregunta. O sea, la respuesta es esa, pero ¿cómo usamos, cómo hacemos para poder llevarlo a otra cosa que no es una carga puntual? ¿No se puede iniciar usando un valor de tensión conocido que sería como una carga superficial? ¿Y cómo vas a ir? ¿Cómo llevas eso a Boussinesq? No sé. Sabemos la solución para una fuerza aplicada en este punto. ¿Sí? Pero es una fuerza. Si tienen, en vez de una fuerza, Q1, tienen dos fuerzas. ¿Qué hacen? Superposición de efectos. ¿Puede usar superposición de efectos? ¿Es válido en este caso? ¿Es elástico lineal esto? Sí. Pasa que cambia el eje de axial simetría. Claro, pero este problema no es axial simetría. Claro, por Esto eso. es equivalente a la suma de esto, que sí tiene axial simetría, más esto, que sí tiene axial simetría. Y si yo puedo aplicar superposición de efectos, puedo resolver esto, después puedo resolver esto, lo sumo y me da eso. Y ese es el beneficio de Boussinesq. ¿Y por qué tantas cosas usan materiales elásticos, pequeñas deformaciones y pequeñas tensiones? Porque la única, para poder usar superposición de efectos, necesito de esas linealidades. Y por eso cuando hablaba en un momento, cuando hablaba de relaciones constitutivas y hablábamos de justamente de superposición de efectos era algo que forzábamos para poder utilizarlo. Entonces, usamos materiales elásticos y usamos estas simplificaciones para poder usar superposición de efectos. Porque si yo usaba un material plástico, no podía hacer superposición de efectos. Si usaba un material elástico, no lineal, no podía usar superposición de efectos. Y no puedo empezar a hacer estas cosas. Entonces, históricamente, se usó un montón todas estas linealidades porque te permiten hacer esto. La única forma que tengo, o sea, que es correcto hacer esto es si todo es lineal. Y antes, que no había muchas más opciones, buscábamos soluciones analíticas de casos particulares, por ejemplo, Boussinesq, y es una solución analítica de un caso muy particular, y después veíamos cómo podíamos sumar casos particulares para conseguir casos complejos. Entonces Boussinesq asumió todas las linealidades, resolvió nuevamente el problema para una carga en el espacio, una única carga en el espacio, y después dijo, bueno, si es como todo esto es lineal, puedo empezar a aplicar superposición de efectos, y la solución de dos cargas no es más que la solución de una carga más la solución de la otra. Obviamente, después tengo que empezar a hacer esto correctamente, porque el RZ de este punto no es el RZ de este punto. Y si yo quiero la tensión del punto A, tengo que ver cómo compaginarlo para darle las coordenadas a A de forma correcta. Pero bueno, no es nada complicado, no es más que una traslación de ejes. O sea, tendré un sistema de referencias global, que esto obviamente es RZ y tita, no sé cómo dibujar tita de esa forma, y veré cómo relacionar este global con el local de este y con el local del otro, y calcular entonces
las tensiones, deformaciones y desplazamientos de ese punto A debido a Q1 y Q2. Y esto no es difícil de hacer. O sea, si alguien tiene tiempo el fin de semana y sabe programar, pueden empezar a hacer un montón de cosas divertidas. Cosas divertidas en el sentido de, bueno, esto es para dos cargas, pero esta cosa que hice recién para dos cargas, una vez que entendemos el concepto, lo extrapolamos a lo que querramos. Y podemos ver cómo se deforma nuestro sólido, o nuestro terreno, si piensan en un suelo, con una carga lineal. Porque una carga lineal no es más que una suma de cargas una al lado de la otra. No podemos poner una carga lineal como, ¿cómo se llama? Kilonewton por metro de esa forma. Lo que tenemos que transformarlo es, en vez de tener una carga lineal, tengo muchas cargas puntuales. Casi. Cada vez que uso un comando se me borra y estoy acostumbrado a usar comandos. No podemos poner una carga lineal, tenemos que poner una suma de cargas puntuales, y cada carga va a ser una carga de 3 kilonewton separado 1 metro, o la discretización que nosotros buscamos, y entonces estamos representando lo que hace una carga lineal. Y así como podemos aplicar una carga lineal, podemos llevar esto a, intentan ser todas flechas, una carga distribuida, y podemos ver qué le pasa al suelo debido a una carga distribuida. Y eso empieza a parecerse a lo que hace una base. Una base, o sea, para los mecánicos, una base es la fundación del edificio. Eso sonó tal vez súper discriminativo. No quiero decir que los mecánicos no saben qué es una base. Simplemente tengo miedo que a veces hablo de cosas y no sé qué sabe el resto de la gente. Bueno, para la gente que no sabe qué es una base es la fundación del suelo. Entonces la fundación del suelo tiene una forma así, de ese trapecio que me está saliendo muy mal dibujar, y ahí arriba apoya la columna. Si la base es rígida, vamos a hacer un comentario después, si la base es rígida, baja de forma constante, que no es lo que queremos nosotros, porque baja de forma constante sin distribuir esfuerzos de forma constante. Pero si la base es finita, si esa base, ahora lo hago de vuelta, pero fuera de ese espacio, si es finita empieza a ser flexible, y cuando es flexible, o sea, sigue siendo lo mismo, una columna aplicada a una base flexible, cuando es flexible termina produciendo tensiones constantes abajo, que es lo que tengo dibujado arriba. Nuevamente enchastré el dibujo arriba, pero acá había distribuido cargas uniformemente distribuidas. Eso va a representar lo mismo que hace una base flexible. Y tengo entonces la solución analítica para el caso elástico, que obviamente el caso elástico tendrá sus usos y limitaciones, pero tengo la solución analítica del caso elástico de las tensiones producidas por una base flexible, y de las deformaciones y de los desplazamientos, y no solo abajo de la base, no solo acá, sino en cualquier lugar del espacio. Perdón, Y no es tan Felipe. difícil de plantear. ¿Sí? Sí, una pregunta. No me queda claro lo de la base flexible y rígida. ¿No sería al revés? O sea, ¿no necesito que la base sea rígida para poder transmitir una presión uniforme? No, eso ¿Para que parece la una... carga que viene por la columna se distribuya en forma uniforme? Perdón, pregunto, soy mecánico. Bien, ahí va. Ahí me siento un poco menos mal. Bien, cuando tenés una base súper... Creo que el caso de la rígida es más sencillo. Si es bien rígida, ¿cómo se deforma algo muy rígido? No se deforma, No, o casi no se deforma. Sí. Perdón, cambio la pregunta. La base no se va a deformar, pero acá tengo un suelo. ¿Cómo se forma el suelo? ¿Cómo se forma esta línea? Cuando yo le aplico a la base una carga. Sí, el Y desplazamiento de la base. se desplaza y como que corta el suelo, digamos. Se desplaza y baja uniforme. Entonces, Sí. las deformaciones son uniformes.
Pero vimos recién, cuando viste Boussinesq, estas deformaciones no te pueden implicar un diagrama de tensión constante. Porque justamente cuando yo... ¿Cómo resolver esto? Cuando yo ponía una tensión acá, la deformación que daba acá era totalmente distinta a la deformación que daba acá. Cuando empezás a sumar esas cosas, te das cuenta que una deformación constante no puede implicar una tensión constante. Cambio la manera de explicarlo. Del punto de vista del suelo, ahora no del punto de vista de la base. Cuando yo intento bajar este punto, es fácil bajar ese punto porque estoy bajando también estos puntos de acá. Entonces, esas tres cargas se ayudan entre sí. ¿Sí? ¿Entendés lo que intento representar? Sí. Cuando bajo con 1, 2 y 3, ambas bajan y ambas quieren deformar el suelo que está alrededor de él. Entonces, cuando bajé con 2, 2 ayudó a 1 y ayudó a 3. ¿Sí? Sí. En cambio, a ver si va adelante, a ver si me seguís. Esta carga 4 no tiene ayuda de este lado, porque acá no hay nada. Entonces 4 va a tener que hacer más trabajo, va a tener que ser más grande para poder bajar lo mismo que 1. Porque el caso 1, el punto 1, estaba siendo ayudado por 3 y por 2. Entonces la fuerza que tengo que hacer el 1 para bajar va a ser más chica que la fuerza que tengo que hacer en 4 para bajar. Porque 4 no tiene ayuda de este lado. Eso, cuando se habla de modelación clásica o vieja de suelos, se decía diciendo que la rigidez de esta parte era mucho menor que la rigidez de esta parte. Y decían que esta parte del suelo era más rígida. En realidad no es que es más rígida, lo que intentan representar es que ese punto 4, cuando deforme la base baja constante, pero no corta el suelo, porque el suelo sigue siendo continuo. Entonces cuando se deforma la base, se va a deformar así. Va a quedar recto abajo de la base, pero va a deformar el suelo del costado. Entonces, este punto termina siendo más rígido porque se tiene que llevar también el suelo de la derecha. Eso termina implicando... O sea, ahí es donde tengo que tener más tensión, digamos, para poder lograr eso, si es muy rígido. Exactamente. Entonces, cuando haces el diagrama de sigma de esto, se queda así. Y de hecho, cuando buscas la solución analítica de esta tensión, llegás de vuelta a Boussinesq, y en estos puntos empezás a tener deformaciones infinitas. Cuando haces todo demasiado analítica. Si haces una base infinitamente rígida, empiezas a tener tensiones infinitas en los costados. Pero bueno, tenés sigma de este estilo. Para conseguir, o sea, una deformación constante resulta en una tensión de ese estilo, donde concentra tensiones en el extremo. La base flexible es lo contrario. Si es muy flexible... Perdón. Después te pregunto. Decime ahora. Digo, para terminar de entender, si me voy al otro extremo y hago la base demasiado flexible, ahí ya no tengo constante una distribución de deformaciones, ni tampoco de tensiones, y encima en la parte central tendría máximas tensiones. Si la haces muy, pero muy flexible, depende de qué le estamos hablando. Acá empieza... Depende de la rigidez de la base y de la rigidez del suelo, en realidad. Claro, está bien. Tenemos que empezar a jugar con rigideces, pero en principio, si tu base es flexible, llegás a una distribución constante de tensiones. Si tu base es lo suficientemente flexible, o sea, tenés que acá sí empezar a jugar con estas rigideces. Está bien, pero no siempre, o sea... Pasa que
llega un caso donde si es demasiado flexible, tenés un papel y terminás en el punto inicial, donde la carga está distribuida en un Por solo eso punto. estaba diciendo que tenés que jugar con estas rigideces. Claro. Con el caso de la base rígida, te puedes ir infinitamente rígida. Con la base flexible no te puedes ir infinitamente flexible. Pero en principio, con una base flexible, lo suficientemente flexible, por eso es todo relativo, no infinitamente flexible, pero a medida que vas flexibilizando esto, se empieza a parecer a esto. Está bien, y si yo me sigo flexibilizando la base, puede que empiece a generarse un diagrama, digamos, opuesto al que vimos antes cuando la base era rígida. Claro, una cosa así. Cuando es infinitamente flexible, tu base, donde estés aplicando la carga, toma todas las tensiones. Pasa que en el caso de las zapatas flexibles sería un caso de interacción bastante fina de la estructura y el suelo, entonces depende del suelo, la flexibilidad límite. Sí, por eso decía que tenés que jugar Ok. con el K de la base y con la K del suelo. Ah, listo. Una consulta, Felipe. Cuando vos querés encarar la base extremadamente rígida, no te conviene hacer Boussinesq, porque no conocés vos el valor de las tensiones. De hecho, es lo que vos querés averiguar. A eso quiero llegar en un ratito. Me puede convenir. O sea, la base rígida es menos directa, pero quería llegar a eso después. Arrancaba por la base flexible. Cuando digo base flexible, nuevamente, no me refiero a infinitamente flexible. Cuando la gente habla de base flexible, se refiere a esto. Lo suficientemente flexible para tener un diagrama más o menos constante de tensiones. Como dijimos recién, si nos pasamos de flexibilidad y es un papel, no hace nada y baja la columna. Perfecto, perfecto. Cuando tengo una base flexible, tengo un diagrama uniforme, y con este diagrama uniforme es lo que puedo representar con Boussinesq, que me da una deformación más... O sea, cuando eso deforma, si veo la parte de desplazamientos, los desplazamientos de esto terminan siendo de ese estilo, es decir, la base, como es flexible, se puede doblar y toma una curvita de ese estilo, que genera tensiones uniformes, y puedo entonces, con Boussinesq, simular este caso de esta base flexible. Aplico cargas puntuales distribuidas en una superficie, y eso me genera ciertas deformaciones y ciertos desplazamientos, que si quisiese graficar los desplazamientos, podría graficar esto. Nuevamente, si tienen mucho tiempo libre, pueden meter Boussinesq en algún programa que sepan programar, Python, empiezan a hacer suma de superposición de efectos y pueden calcular deformaciones, desplazamientos de cualquier caso para cualquier distribución de carga. Y pueden aplicar una carga uniforme y les da la deformación de la base flexible, o el plotear desplazamientos, o plotear deformaciones, plotear lo que quieran ustedes. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Porque borro todo el dibujito. Bien. Y esta es la parte que voy a pasar simplemente rápido para mencionar la potencia que tienen, que pueden tener estas cosas. Recién alguien me preguntó que no era recomendable, no me acuerdo la palabra, o útil aplicar Boussinesq para el caso de la barra rígida. Pero yo puedo calcular el desplazamiento generado por la carga Q. Eso es lo que habíamos hecho con Boussinesq. Aplico una Q cualquiera y calculo un desplazamiento. Si yo calculo para una carga Q igual a 1, esto me va a dar un desplazamiento. ¿Cómo llamamos ese desplazamiento? Desplazamiento unitario. La carga es unitaria. ¿Cómo llamamos al desplazamiento generado por una carga unitaria? ¿No es el coeficiente de balasto o algo parecido? El coeficiente de balasto o algo parecido, sí, pero generalmente cuando hablábamos de estructuras, esto era
la flexibilidad que tenía mi estructura. Si yo pongo una carga 1, calculo el delta, me dice qué tan flexible es. Entonces puedo calcular la flexibilidad, la respuesta de la flexibilidad del terreno. Lo puedo intentar modelar con un coeficiente de balasto, con un resorte, pero básicamente es, en realidad el balasto es lo contrario. Pero bueno, ahora vamos a eso. Esto me da la flexibilidad de la estructura. Y yo puedo calcular la carga debido a un desplazamiento. Si invierto esto, y ahora, si yo puedo calcular la carga debido al desplazamiento, con un poco de matemática, puedo calcular, perdón, si puedo calcular el desplazamiento debido a la carga, con un poco de matemática podría calcular la carga debido al desplazamiento, que es simplemente la inversa. Termina siendo la inversa y me da la rigidez. Entonces, una vez que tengo Boussinesq, que nuevamente Boussinesq me daba tensiones debido a una carga. Puedo pasar a deformaciones, puedo pasar a desplazamientos, y después puedo hacer la inversa. Si yo conozco los desplazamientos debido a una carga, puedo calcular la carga debido a un desplazamiento. Entonces, con esa rigidez, ahora sí puedo plantear una cosa que no era Boussinesq en un comienzo, que era decir, si yo en vez de aplicar una carga, aplico un desplazamiento en ese punto A, ¿cuánto vale sigma? Y haciendo un poco de cuentas, puedo llegar a esta relación. ¿Cuánto valen las tensiones debido a un desplazamiento? No es lo que había planteado originalmente Boussinesq, pero usando Boussinesq puedo calcular tensiones debido a desplazamientos. Y una vez que tengo tensiones debido a desplazamientos, puedo empezar a jugar y decir, bueno, en vez de tener un desplazamiento, ¿qué pasa si tengo dos? Suma de superposición de efectos. ¿Qué pasa si lo pongo como una cuadrícula? Y pongo desplazamientos como una cuadrícula y fuerzo a esa cuadrícula a desplazarse el mismo valor en todos los casos. Llego al caso de la base rígida. No tengo todas estas cuentas. De hecho, Alejo Friso, el que les contaba antes, las tiene. Les puedo conseguir un programa que programó él, que básicamente agarró Boussinesq y empezó a hacer cuentas integrales e inversas por matemática, porque estaba aburrido y no hay otra razón más que esa para hacer estas cuestiones, pero estaba muy aburrido y se puso a hacer eso y calcula ahora las tensiones debido a un desplazamiento uniforme. Y una vez que hizo eso, lo puede llevar más adelante, porque estamos hablando de desplazamientos uniformes, pero en verticales. ¿Qué pasa si le mete una rotación? Bueno, no es más que decir que el desplazamiento depende del ángulo que quiera rotar, más el desplazamiento vale igual al ángulo que estoy rotando por la distancia al punto donde quiero rotar, el centro de la base, y puedo calcular tensiones debido a un desplazamiento y un giro. Si puedo calcular tensiones debido a un desplazamiento y un giro, puedo calcular la integral de las tensiones que me da el esfuerzo axial y el momento de la base debido a ese desplazamiento y ese giro. Y obviamente haciendo la inversa, podría haber calculado el desplazamiento y el giro debido a cierta tensión y cierto momento. Entonces, nuevamente, tengo la ecuación de Boussinesq y tengo el tiempo libre y la capacidad de Alejo Friso y puedo hacer un programa 100% analítico que calcula desplazamientos debido a cualquier combinación de carga. Y puedo jugar con rigideces y hacerlo para el caso flexible o para el caso rígido. Todo eso nace de meter estas fórmulas y empezar a hacer análisis numérico. Y esa es la potencia de Boussinesq y por eso se usaba previamente, o sea, esto que estoy diciendo que hizo Alejo lo metió en un programa, pero antes se podía hacer eso sin tanta potencia, sin tanta complicación, para ciertos casos, por ejemplo, el de la base flexible. Perdón, sí, el de la base flexible. O el caso generado de una carga uniforme arriba de mi suelo. Tengo una carga uniforme y puedo ver cómo varían las tensiones en mi suelo debido a esta carga uniformemente distribuida. Como dije recién, es el caso de una base flexible. Entonces, aplico una
carga y empiezo a ver cómo cambian las tensiones a medida que me alejo, y eso forman estos bulbos que no son circulares. Cada uno de los bulbos representa los puntos que tienen la misma tensión. Entonces, en tema de fundaciones, estos bulbos de tensiones se usan bastante, que termina diciendo esta carga distribuida, cómo se reparte a medida que vamos bajando. Cuando estamos cerca de la base, las tensiones son prácticamente Q. A medida que nos alejamos de la base, las tensiones empiezan a ser cada vez más chicas. Pero bueno, estas cosas existen hace varios años y se hacían ábacos de este estilo haciendo soluciones analíticas, y siempre las soluciones analíticas usaban todas las linealidades y usaban materiales elásticos para poder abusar de superposición de efectos. Ahora, realmente ya no es tan necesario hacer esto, porque con el uso de computadoras podemos no abusar de superposición de efectos y directamente resolver la solución no lineal y decirle a la computadora que se encargue de resolverlo. A mano era imposible. Entonces, por eso tantas cosas usaban fórmulas analíticas. Es una solución mucho más sencilla. Es imposible llegar a esto si no tienen un material elástico y sencillo. Entonces, era imposible llegar a estos gráficos si no asumían linealidades. Pero bueno, todos estos gráficos suelen asumir materiales elásticos por eso. Después tenés que ver vos si tu caso es elástico, y si no es elástico, saber que esto no va a representar bien el problema. Si la carga es pequeña y el material no plastifica, vale. Si te da que la carga tal vez te plastifica una capita de arriba, eso no va a cambiar la solución abajo. O sea, si la mayoría de tu suelo se comporta de forma elástica, no te cambia mucho si te plastifica una parte arriba. Vas a estar calculando mal esta partecita. Pero bueno, las deformaciones totales van a ser similares. Entonces tenías que saber las limitaciones de cuándo valía y cuándo no valía. Existen un montón de estas cosas para distintas distribuciones, distintas bases y ese tipo de cuestiones. ¿Preguntas de Boussinesq? Ahora bien, este gráfico te da la tensión vertical, pero a uno lo que más le gustaría hacer es calcular las tensiones principales, ¿no? No me acuerdo qué te daba este gráfico. La verdad que agarré el gráfico, lo copié sin fijarme Dice exactamente. abajo vertical stress, por eso. Bueno, seguro igual existe un gráfico para la tensión que busques vos. Claro, sí. Sí, la diferencia eran bases, la forma de la base, en este caso, pero son tensiones verticales. Existen las tensiones que quieras, y lo que te interesa depende. No siempre te interesa la tensión principal. No siempre estás viendo qué punto va a plastificar. No es que siempre calculás ese tipo de cuestiones. En suelos muchas veces te importa la vertical, pero depende qué estás haciendo, es lo que te cambia. Pero en el mismo gráfico existe seguro para tensiones horizontales o en dirección Z. Eso Listo. existe. Sí, sí. Bien. ¿Preguntas de Boussinesq? Nuevamente el ejemplo me gustaba para hablar de vuelta de superposición de efectos y ver cómo podemos empezar a usar y abusar de esas cuestiones. Seguimos, nos vamos a axial simetría y vamos a estados planos, y vamos a ver una cosa similar de, ¿cómo llamarlo? Soluciones analíticas de un estado plano, pero soluciones analíticas, pero ahora para un estado plano de tensión. Y al igual que antes, vamos a usar materiales elásticos y todas las linealidades para simplificarnos un poco la vida. Antes de entrar al caso
genérico o general de estados planos de tensiones. Les pregunto, ¿se acuerdan a qué llamamos ecuaciones de equilibrio? ¿Cuál era mi ecuación de equilibrio? Si la quieren escribir con una sola. Lo habíamos visto con tensiones. O sea, cuando hablamos de medios continuos, de mecánica de medios continuos, la ecuación de equilibrio es una sola, pero cuando lo veíamos en resistencia de materiales o estabilidad 2, la escribíamos como ecuaciones de equilibrio y muchas veces hablábamos del cubo diferencial. La realidad es que es la ecuación de equilibrio del sólido. Y era que la divergencia de sigma era igual a las fuerzas volumétricas. Divergencia de sigma igual a fuerzas volumétricas es mi ecuación de equilibrio. Estamos hablando de un problema mecánico, la ecuación de equilibrio del sólido es eso. Y eso lo transformábamos en eso cuando queríamos expandirlo y en vez de escribirlo como divergencia de sigma, poníamos todos los términos. Cuando en resistencia de materiales hacíamos sumatoria de fuerzas en una dirección, llegábamos a esto. Y cuando hacemos ecuaciones de balance y hacemos conservación de la cantidad de movimiento, llegamos a esto. Estamos hablando de lo mismo. Y ese es el equilibrio del sólido. Siempre que hablamos de equilibrio, vamos a hablar de esto. Esas son mis ecuaciones de equilibrio. Que la divergencia de sigma es la fuerza volumétrica o que la variación de las tensiones es igual a las fuerzas por unidad de volumen. ¿Alguien se acuerda qué es la ecuación o cuáles eran las ecuaciones de compatibilidad? No las ecuaciones porque acá sí son difíciles de acordarse de memoria. Eran las que hacían que la deformación tuviera sentido, no hubiera discontinuidades, vacíos y todo eso. Exactamente. Cuando habíamos visto U, el vector U tenía 3 componentes, pero el tensor de deformaciones tenía 6. Entonces no podemos inventar cualquier cosa acá, porque si inventamos cualquier cosa y lo queremos llevar a desplazamientos, nos daba cualquier cosa. Entonces teníamos que cumplir ciertas ecuaciones para que esa deformación sea compatible. Si empezamos por planteando sigmas y épsilons, tenemos que verificar la ecuación de compatibilidad para que U tenga sentido. Entonces, todas las teorías que arrancan planteando cosas o proponiendo cosas sobre ese lado, deben en algún momento chequear ecuaciones de compatibilidad. La función de Airy va a arrancar proponiendo algo acá. Entonces, debe asegurarse que cumpla las ecuaciones de compatibilidad. Más adelante en la materia vamos a ver otras teorías para otras cosas, que por ejemplo proponen algo sobre U, sobre los desplazamientos. Y si proponen algo sobre los desplazamientos, no hay que chequear ecuaciones de compatibilidad. Se garantizan automáticamente. Entonces, siempre que una teoría propone algo sobre esto, debe chequear el equilibrio y chequear las ecuaciones de compatibilidad. Las ecuaciones de compatibilidad eran muchas y muy complejas y era todo esto acá. Y esto por eso digo que no tiene sentido acordarse. Divergencia de sigma igual a B es cortito, las otras son un montón. Ahora vamos al caso particular de estado plano de tensiones. En el estado plano de tensiones, ¿qué cosas son ceros? Las tensiones que tienen algún subíndice Z. Sigma ZX, sigma ZI y sigma ZZ. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, 0. La ecuación de abajo perdió sentido y me voy a quedar con esas dos de ahí arriba, con esos ceros. ¿Qué implica eso en las deformaciones?
Depende del comportamiento constitutivo del material un poco. Depende del comportamiento constitutivo, vamos a usar linealidad de Hooke para simplificarnos la vida. Para Hooke, ¿qué era 0? ¿O que no era 0? El 0 es el más útil. Y que es independiente del z, es decir, que todos aquellos que tengan un cociente de z, diferencial de z va a ser 0. Todo lo que tenga z va a ser 0, o sea, esta es 0. No, porque en este caso epsilon zz no era 0. Diferencial de z. No, Bien, ahí vamos a ver dentro de un rato eso. Está bueno el comentario, creo que si te entendí el comentario está bueno. Pero en principio, este es distinto de 0. Los que son 0 son los transversales o tangenciales. Porque esa relación era directamente que epsilon, por ejemplo, xz es igual a sigma xz sobre 2g. Esa relación es directa. Entonces, si uno vale 0, el otro vale 0. Pero el ZZ no vale 0. Entonces, puedo empezar a tachar los que sí valen 0. Pero todo el resto no los podría tachar. Ahora, el comentario de el diferencial, no sé si es lo que voy a decir ahora. Si es lo que voy a decir ahora, te felicito por darte cuenta tan rápido. Todo el resto de las cosas no valen 0. Todo el resto de las deformaciones no valen 0, pero como estoy haciendo un estado plano, no tengo variación en el eje Z. Esta componente no vale 0, pero su variación en Z va a valer 0. Porque cuando estoy en estado plano, todos los planos tienen el mismo caso. O sea, cuando tengo mi presa, mi túnel, y analicé un plano, si me corro 1 metro al costado y analizo un plano, voy a tener el mismo caso. Ese es el beneficio de estados planos. Una vez que analizaste una sección, analizaste todas las secciones. Entonces, no voy a tener variación en Z. Y voy a empezar a poder simplificar todo lo que tenga variación en Z. Y ahí sí empiezo a simplificar mi problema. Cuando hago todo eso, lo que va a resultar que cuando ahora plantee el caso particular de estado plano de tensiones para resolver ID, lo que me termina quedando es que voy a usar para ecuación de equilibrio esta parte y para ecuación de compatibilidad esta parte. La otra se termina satisfaciendo sola. Entonces, en principio agarro todas mis ecuaciones de equilibrio y todas mis ecuaciones de compatibilidad y veo para el caso particular cuáles son las que me interesan y voy a agarrar eso. Y entonces, cuando empiece a hacer cuentas, voy a hacer cuentas con esos pedazos. Me estoy olvidando de tachar esto, y por eso es que... ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, vamos a empezar a proponer cosas para esas condiciones de recién. Y arrancamos con mis ecuaciones de equilibrio. ¿Qué acabo de hacer? Y me olvidé de decir antes. ¿Qué acabo de hacer y qué notaron diferente con lo que estoy haciendo antes? Creo que alguien estaba hablando y estaba muteado. ¿Es igualado a 0? ¿Y por qué quiere decir que esté igualado a 0? ¿Qué implica? No hay fuerzas volumétricas. No hay fuerzas volumétricas. ID plantea el caso de estados planos de tensiones sin fuerzas volumétricas. O sea, sin gravedad, por ejemplo. Entonces plantea el caso de estado plano de tensiones y arranca planteando ecuaciones de equilibrio. Y cuando plantea estas ecuaciones de equilibrio, llega a un sistema de
2 ecuaciones donde aparecen 3 incógnitas, lo cual no tendría solución. Tengo más incógnitas que ecuaciones, esto por ahora no tiene solución. Y lo que se le ocurrió a IRI es proponer una función, una única función, y que con esa única función después pueda calcular las tensiones, estas tensiones, voy a cambiar el color, calcular las tensiones del problema. Entonces, lo que se le ocurrió a IRI para empezar a solucionar esto es proponer una única función y proponer una función de esta forma particular, es decir, que sigma xx sea la derivada de esta función phi respecto a y 2 veces, porque cuando planteaba una función phi cualquiera y después calculaba las tensiones de esta forma, lo que llegaba es que el equilibrio se satisfacía automáticamente. Porque fíjense que si sigma xx vale esto, y por ejemplo, sigma xy, y recuerden que esto es simétrico, sigma xy es igual a sigma yx, entonces los puedo mezclar todo lo que quiera, voy a hacer un sigma un poco más sigma. Y sigma xx es la derivada de phi respecto a y 2 veces, y cuando la meto ahí arriba, la primera ecuación me resulta esto, el primer término, digo. El segundo término me resulta la derivada de phi respecto a x y a y, eso es sigma xy. Y después derivo con y de vuelta, pongo un 2 acá, pongo un 3 ahí, igual a 0. Fíjense que un phi, cualquier phi, va a satisfacer las ecuaciones de equilibrio, porque calculo las tensiones a partir de ese phi. Entonces, lo que se dio cuenta IRI es que cuando yo propongo cualquier función, y después calculo las tensiones en base a esa función, va a satisfacer equilibrio. Y cuando digo cualquier función se me ocurre cualquier cosa, seno de x más 5x a la 5. Propongo esto, lo meto ahí adentro, calculo tensiones, lo meto en las ecuaciones de equilibrio, se va a verificar. Cualquier función phi que proponga va a lograr verificar el equilibrio, simplemente por cómo está definida. Entonces, esto va a servir eventualmente para cuando busca soluciones particulares, en vez de buscar cuánto vale cada una de las tensiones, va a proponer una función y va a calcular las tensiones usando esta fórmula. Y no va a tener que chequear si esto cumple el equilibrio, porque ya sabe que automáticamente se va a cumplir. ¿Se entiende eso? Entonces, lo primero que hizo es definir una función de forma tal que cumple el equilibrio automáticamente. Y como dijimos antes, como va a proponer una función que básicamente te da tensiones y con esas tensiones calcular deformaciones, y entramos del lado de las tensiones y las deformaciones, necesita adicionalmente asegurarse que cumpla con las ecuaciones de compatibilidad. Y en nuestro caso, cumplir con las ecuaciones de compatibilidad era quedarse únicamente con la primera, eran 6, pero bueno, en este caso nos agarramos de la primera porque el resto termina satisfaciéndose siempre. Y acá es donde usa la relación de Hooke, porque fíjense que hasta ahora no estamos planteando ninguna relación material. Esto cumple equilibrio y listo. En cambio, para poder relacionar phi con las deformaciones, ahí es que tiene que entrar una relación constitutiva. Entonces, lo que quiere ver IRI es qué debe cumplir phi para cumplir esa condición. Entonces, lo primero que hace es reemplazar cada una de las deformaciones y la expresa en función de las tensiones. Entonces, sigma xx es, por ejemplo, epsilon xx
es sigma XX menos mu sigma II dividido E. Y así con todas las relaciones, busca la relación elástica de Hooke y reemplaza cada una de las deformaciones por las tensiones usando la relación elástica y llega a esa expresión. Nuevamente estamos reduciendo el problema únicamente al caso lineal del elástico, material elástico lineal de Hooke. Haz este primer paso porque en realidad lo que quiere es expresarlo en función de la función de Airy, en función de la función phi. Entonces, lo siguiente que hacemos es reemplazar cada uno de estos términos por su expresión en la función de Airy. Es decir, por ejemplo, el sigma XX era la segunda derivada de phi respecto a I 2 veces. Entonces, reemplazamos todos los sigmas por su expresión en phi y llegamos a esto. Llegamos a esta expresión. Y como tenemos derivadas y derivadas, bueno, empezamos a juntarlas. La derivada de phi respecto a I 2 veces dividido E respecto a I 2 veces no es más que la derivada de phi respecto a I 4 veces y 1 sobre E. Entonces, esto lo compactamos y lo mostramos de esta forma. Esto acá es entonces mi ecuación de compatibilidad. Es la misma ecuación de antes. Esta es la ecuación de compatibilidad. Y si phi cumple esta relación, entonces phi cumple las ecuaciones de compatibilidad. Todas, que en este caso es una sola. Esto de acá adentro, ¿alguien le suena y tiene pinta de algo? Cuando, hace mucho tiempo atrás, en la primera clase de esta materia, cuando habíamos visto relaciones matemáticas, habíamos visto algo que se llamaba bilaplaciano, que el bilaplaciano es eso, es básicamente, si a alguien le interesa, esto era el gradiente de phi. La divergencia del gradiente era el laplaciano. Y el laplaciano del laplaciano es el bilaplaciano. Entonces, borro todo esto. Esto de acá no es más que el bilaplaciano de phi. Para que esta ecuación valga 0, este término no puede valer 0, entonces lo que requerimos es que el bilaplaciano de phi sea igual a 0. Y si el bilaplaciano de phi es igual a 0, entonces phi cumple con las ecuaciones de compatibilidad. Las funciones en donde el bilaplaciano son iguales a 0, es igual a 0, es uno solo. Las funciones donde el bilaplaciano es igual a 0 se conocen como funciones armónicas, biarmónicas. Las funciones armónicas sin el bi es las que cumplen esto. Las funciones biarmónicas es esto acá. Entonces, si yo propongo una función biarmónica, entonces va a cumplir con las ecuaciones de compatibilidad. De esta manera, Airy resuelve el problema a proponer phis que sean biarmónicos y cualquier ecuación biarmónica que proponga va a cumplir compatibilidad y después calcular tensiones usando las relaciones que vimos antes y eso automáticamente cumple el equilibrio. Entonces, el problema ahora se reduce a proponer funciones para nuestro problema. Y no tenemos que preocuparnos más si cumplen equilibrio o si cumplen compatibilidad. La matemática lo va a asegurar
planteando únicamente que esa función sea biarmónica, y por ejemplo todos los polinomios son biarmónicos. Entonces siempre que propongo un polinomio, ya automáticamente cumplo mi compatibilidad. Y calculo tensiones como vimos antes, automáticamente cumple equilibrio. Entonces no tengo que preocuparme por volver a chequear eso. Yo sé que es biarmónico y yo sé que cumple equilibrio. Lo único que no sé es cuánto vale el phi de cada caso, pero bueno, es empezar a proponer una única función y con esa función ver si, según el caso particular que tenga, si tiene sentido o no tiene sentido. ¿Se entiende? Bien, entonces esto se usa después proponiendo phis nuevamente. Tengo una estructura y para cada estructura, para cada problema, debo proponer un phi. Y después, dado ese phi, calculo sigma xx, para poner un ejemplo, como la segunda derivada de phi respecto a x dos veces. Este phi no necesariamente deben ser polinomios, pero se suele proponer algún tipo de polinomio en este lugar, y eso me resulta en algún tipo de polinomio para las tensiones. Si yo espero que el campo de las tensiones no sea polinomial, tendré que proponer algo no polinomial acá. La solución que proponga, si después despejo bien constantes, siempre va a cumplir equilibrio y siempre va a cumplir compatibilidad. Entonces, tengo que proponer algo, sé que va a cumplir equilibrio, sé que va a cumplir compatibilidad. Y lo otro que me doy cuenta es que si yo voy a proponer polinomios, ¿tiene sentido que proponga un polinomio de ese estilo? Alguien me dijo que no con la cabeza. ¿Por qué no? Sí, no te anda el micrófono, Nicolás. Y ahí lo lamento yo un montón, porque siento que querés participar y me estás contestando la pregunta ahí. No, no te están dando el micrófono. ¿Por qué alguien más se da cuenta, aparte de Nicolás, alguien se da cuenta por qué no tiene sentido proponer eso? Les escribo todos los signos. Vamos en orden. Lo escribí mal acá arriba, este es respecto a y dos veces, este es respecto a x dos veces, y este es el cruzado x. Porque va a terminar siendo 0. Claro. Si yo propongo un polinomio que no tiene por lo menos orden 3, o sea, orden 3 quiere decir o esto, me da 0. Entonces, cuando proponemos polinomios, perdón, este no me da 0. Ese estuvo de más. Ese me da D. Ese sí tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ahí va. Cuando yo propongo un polinomio, tengo que proponer un polinomio de orden superior, porque los primeros órdenes me dan 0, y si alguien no me estaba contestando por mi error de agregué órdenes arriba incorrectamente, o sea, si yo propongo esto, está perfecto, eso no, esto está perfecto. Los primeros términos no se proponen porque directamente se dan 0. Entonces, una solución, una manera de operar es empezar a proponer phis del orden, o sea, polinomios de forma... Y así empezar a subir. Felipe, creo que te entendí, y discúlpame si te arruina la sorpresa. Ahora, puedo proponer cualquiera, pero cualquiera que cumpla las condiciones de borde. O sea, yo tengo dos bordes que no puedo evitar. Exactamente. Igual no me estás arruinando la sorpresa, me estás ayudando a dar la clase. Justamente puedo proponer cualquier cosa y empezar a subir de esta forma, y después, cuando yo empiezo a proponer esto, algunos de estos términos que estoy inventando no pueden valer por las condiciones de borde.
¿Viste alguno en particular que no exista? Por ejemplo, yo sé que el desplazamiento en la cara que está empotrada va a ser cero, entonces no, cualquier función que me genere un desplazamiento en ese plan, o no sé si es plan o punto, no va a poder ser posible. Exactamente, la idea es más o menos esa. Tenés que ver cuáles son tus condiciones de borde, que en nuestro caso es, acá tengo una carga puntual. Entonces, cuando integre esto en ese área, me tiene que dar P, en realidad en cualquier área, porque el corte vale eso en cualquier lugar. Entonces, esa integral me tiene que dar una constante. Entonces, debo proponer un polinomio cuya esa integral me dé una constante. Esa es una condición de borde. Y después debo proponer un polinomio, como decís vos, que acá cumpla condiciones de borde cinemáticas. Entonces, el problema de Airy se simplifica, sigue sin ser trivial, a empezar a proponer polinomios, pero de forma tal que cumpla con las ecuaciones de borde. Puedo proponer un polinomio bastante genérico y empezar a desaparecer términos cuando veo las relaciones. Es decir, el término B va a estar justamente asociado con sigma y I. Va a estar asociado con todos. Va a estar asociado con, sí, con sigma y I únicamente. Y me va a dar el valor de sigma y I al comienzo, porque me queda más otras cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fui muy rápido. Sigma y I es la segunda derivada respecto a X. El resto de los términos tienen una derivada con respecto a I, entonces no aparece B. Entonces, cuando hago esa cuenta, B me da una constante en I. Es decir que la tensión II vale siempre B más algo. Y si yo no tengo un problema donde la tensión en dirección I pueda valer B más algo en cualquier lugar, entonces B va a tener que ser 0. No me importa igual el detalle de todo esto, me importa la idea general. Así es como puedo empezar a ver cuáles existen y cuáles no existen y empezar a proponer un polinomio coherente. Empezando a analizar condiciones de borde de este problema, el polinomio que se propone es este y se propone, el resto de los términos se puede deducir que valen 0, nuevamente no me importa el detalle, se puede pensar, pero no quiero usar tiempo para esto. De por sí la función de Airy en mi corta vida nunca vi ninguna utilidad en la actualidad, por eso no le quiero dar tanta importancia, o en mi mente no tiene tanta importancia. Sé que se usó en algún momento, pero a diferencia de Boussinesq, que se sigue usando al día de hoy, nunca vi usos de la función de Airy, pero bueno, está en el programa y es como ejercicio didáctico, o ejercicio intelectual, mejor dicho, es entretenido. La idea es, propones un polinomio, te fijas cuáles términos sobreviven y cuáles no, y propones ese polinomio, calculás las tensiones, como la vimos en la fórmula anterior. Si yo propongo este polinomio, sigma II vale 0, sigma XX tiene esta pinta, sigma XY tiene esa pinta. Y acá es donde vemos si tiene sentido o no, pero bueno, si estamos resolviendo una viga, generalmente en la viga despreciamos las tensiones en esa dirección, por eso nos da que el sigma II vale 0. Entonces proponemos algo que me dé esa tensión igual a 0, y después tengo una variación de ese estilo en dirección X y una variación de este estilo en dirección Y. Esta variación, ¿cómo es en nuestro problema? ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale sigma XX
acá. Cero porque estoy en la columna 0. 0 porque y vale 0, y si lo pensaba, ¿cómo es la variación de sigma x de mi viga? Sin ver la solución esta, sabiendo simplemente estructuras. Lineal. En el momento. Es En función del lineal momento. en esta dirección, es como el momento, entonces mi momento tiene una pinta así. Entonces me tiene que dar sí o sí 0 acá, y aumenta linealmente a medida que me acerco al empotramiento. Y si ahora tomo una sección por ahí, ¿cómo es la distribución de tensiones en dirección X? Lineal. Lineal de arriba hacia abajo. Lineal de arriba hacia abajo. Me tracciona arriba, me comprime abajo, pero es lineal. Y no es que yo, mágicamente la función de Airy me dio una función que es lineal en Y, lineal en X y lineal en Y. Yo propuse una función de Airy para que me dé lineal en X y lineal en Y. Lamentablemente yo propongo la función de Airy para que me dé algo que más o menos espero. Y por eso es medio una limitación de Airy. Yo puedo proponer, no tengo que saber exactamente cómo es, pero más o menos conviene. Es como cuando resolvían ecuaciones diferenciales en algún momento de su vida, que medio que tenían que saber cuál era la solución de la ecuación diferencial para proponer una solución. Acá es algo similar. Tienen que saber más o menos por dónde va para proponer una solución. Entonces, cuando proponen esto, les resulta lineal en ambas direcciones. Y si calculan esto, nos damos cuenta que no depende de X, es decir, el sigma XY ahí es igual al sigma XY acá. Y les recuerdo por las dudas, sigma XY en el resto de su vida lo llamaron tau. ¿Y cómo es la variación de tau en la viga? Parabólica. Parabólica. Y esa fórmula acá es una parábola. La constante es simplemente porque estamos poniendo el origen ahí. El I igual 0 ahí. Entonces da algo coherente, pero la realidad es que yo propuse esto más o menos sabiendo cómo me tenía que dar el problema. Última pregunta y cerramos y hacemos intervalo. ¿De dónde saldrán estas cosas? De las condiciones de borde donde sé qué valor tengo de tensión. Exactamente. Yo ya sé algunos valores, sé, como dije antes, por ejemplo, que la integral del tau en el área me tiene que dar el corte. Tengan cuidado con los signos, pero bueno, no sé si estoy usando los signos correctos. Creo que sí. La integral en el área me tiene que dar el corte y tengo que plantear las condiciones de borde, de lo mismo con las tensiones, que conozco las tensiones. Plantean las condiciones de borde y usando esas condiciones de borde despejan las constantes. Esto acá es directamente el TP. Por eso tampoco quiero entrar en tanto detalle, para que lo hagan un poco, piensen un poco los signos, piensen un poco las cosas esas. El año pasado hubo varios que le pifiaron esas cosas por los signos y después queda mal planteadas los valores, las constantes. Pero bueno, plantean condiciones de borde y despejan cuanto vale C1 y C2. La función de Airy es básicamente eso. Y la magia o el beneficio de Airy es que yo hice todo esto y no tengo que chequear compatibilidad y equilibrio, porque yo ya sé que esta función es biarmónica, cumple compatibilidad, y por cómo definí estas cosas, cumplen equilibrio. Simplemente tengo que chequear que cumpla con las condiciones de borde de mi problema. Propongo un polinomio genérico y me fijo que cumpla con las condiciones de borde del problema. El resto ya automáticamente se satisface. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, yo también puedo proponer un polinomio, o mejor dicho, una función al estilo de Fourier,
y yo sé que puede cumplir, ¿no? O sea, no sé sí, si me entienden en un matemático. No, la idea es correcta, el problema de empezar a proponer funciones complejas es que después tenés un montón de constantes. Entonces necesitas un sistema de ecuaciones para despejar esas constantes. Que no sé cómo lo... Claro. Sí, sé que es posible, pero también sé que es un matete matemático, ¿no? Sí. Siempre que complejizás esas funciones que propones, complejizás el tema de despejar constantes. Cuando veamos placas vamos a hacer algo similar. Pero siempre que te metes con Fourier, que son sumatorias infinitas o de muchos términos, después necesitas un sistema ya bien pensado para despejar constantes. Y no puedes empezar a despejar constantes pensando, yo sé esto y yo sé esto, porque tenés una sumatoria de muchos términos. Necesitas una cosa un poco más robusta de que las constantes esas se despejen algorítmicamente. Pero la idea es correcta. Yo puedo proponer una mejor función. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hacemos un intervalo y seguimos en 15 minutos con el siguiente tema. El TP es básicamente esto y creo que no mucho más que esto, de este tema. Perdón, Felipe, una consulta. Dale. Digamos, vos decís, bueno, yo puedo proponer una función y nada, me va a dar un resultado. Digamos, ¿esta función sería exactamente la misma si la viga tuviera 10 veces más espesor que altura, digamos? Sí. Y ahí empieza a perder validez esto, me imagino. Sí, totalmente. Está bien. No, O sea, no significa que esto sea una distribución real, es una cosa que nosotros forzamos a que dé lo que nosotros queremos que dé. Enfatizado esa parte. Vos sabés que esa función cumple equilibrio y compatibilidad. No, Claro. no estás proponiendo la solución del problema. Es una solución que cumple equilibrio y compatibilidad. Claro. Listo. O sea que ahí entra lo que dijo Pablo de proponer algo un poco más fino, que sea más realista también. Sí. Listo. Igual te da bastante bien, te da bastante bien para ménsulas esto. No, eso sí, pero digamos, ya si empezás a hacer cosas raras, ponele, no sé, si tenés una carga puntual en el apoyo, perdón, en el extremo y la viga tiene 10 metros de ancho, no te va a dar bien. O sea. Sí, en ese aspecto, Claro, sí. Igual pensar que... Sí. El caso igual de una carga puntual en el extremo no es... El problema es que estás ahí metiendo un problema en tu mente, viste esto y dijiste eso es un sistema plano de tensiones, pero la realidad es que, si te entendí bien, vos querés resolver eso. Eso ya no es un sistema plano de tensiones. Claro, bueno, sí, también, es cierto. Entonces estás encarando el problema mal. No mal. Estás encarando un problema que ya de por sí tiene un problema en la formulación, entonces sabés que te va a dar mal. Eso no te va a dar plano de tensiones. Claro. Ahí te va a aparecer un sigma Z. En realidad, esa viga tiene sigma Z. Por eso decía que las vigas, más o menos podemos asumir que el mejor caso, las vigas, si estamos forzados a modelarlas 2D, el mejor caso es estado plano, pero la realidad es que si yo aplico cargas puntuales, ahí aparecen signos. Entonces la viga no es realmente un estado plano de tensiones. Las chapas, sí, por eso decía que las chapas son el mejor ejemplo. Porque cuando ya tengo una chapa, Claro. la chapa sí, ahí no tiene espesor para desarrollar mucho signo, no va a ser significativo. En las vigas no, en las vigas sí aparecen esas tensiones y, como detalle muy de costado, cuando empezás a tener fisuración, cuando esto empieza a romperse, el resultado analítico de estado planos de deformaciones es mejor que el estado plano de tensiones en el entorno de las fisuras, por el ruido que te mete todo esto.
Ok. Pero sí, de forma resumida, eso no es estado plano de tensión. Que lo uses no quiere decir que lo sea. Que sea lo mejor que tengas no quiere decir que lo sea. Es simplemente lo que tengas. Es como volver al caso de la excavación, que decís, uso un modelo 2D porque no tengo otra, pero sé que en realidad en ciertas secciones no me va a dar bien. Como que lo usás porque es lo que tenés, pero eso no quiere decir que lo sea. Claro, pero bueno, listo. Gracias. Y nada.